Muchas gracias, Lau, por la presentación. Yo les voy a mostrar unos casos que tuve en este último tiempo. Nosotros en el hospital operamos mucho con residentes y antes de la pandemia operamos a esta paciente de 75 años, de los dos ojos. La verdad que la cirugía no tuvimos ningún problema. La paciente veía bien. Escucho como un eco, no sé si es mi audio o hay otro que Tuyo. está... Es tu audio. Bien. Es tuyo, Roger. Bien, ahí para que lo bajo entonces. Ahí estamos. Y en agosto del 2021, casi 2 años más tarde, consulta porque la visión la había bajado del ojo izquierdo a 20/80. Antiguamente veía Quedaste sin audio. 20/20. Y lo característico es que tenía una disociación en lo que es la presión intraocular. En el ojo afectado tenía una presión ocular de 21 en relación al otro que tenía 14. Y en el examen biomicroscópico, lo que observaba es que tenía este quiste de paredes translúcidas, que parecían que las paredes estaban finitas, era bilobulado, y si uno lo evaluaba con la lámpara antiura, tenía como una conexión a nivel inferior. Le hice un OCT para tratar de entender un poquito mejor lo que veía, y veía este quiste que tenía estas paredes hiperreflectivas, parecía que era un quiste, y estas a nivel interior se veía que la lesión era hiporreflectiva y que tenía cierta relación a nivel del iris. Por lo tanto, ante una lesión quística del iris, con un antecedente de una cirugía, y algo que estuve haciendo y que traté de ver con el OCT, si había alguna relación con las incisiones. Yo en esta paciente operé a nivel superior, y no había ninguna relación entre este quiste y justamente las incisiones. ¿Qué es lo que sospechan ante esta paciente? Y el aspecto es de un quiste de inclusión epitelial, pero por la ubicación que no sea relacionada a una herida es medio raro, ¿no? Sí. Bueno, yo la verdad que cuando tuve este caso, lo primero que hice, le mostré las fotos a Arturo, que de esto sabe mucho más que yo. La realidad es que dentro de las lesiones quísticas del iris, y repasemos un poquito la anatomía del iris, el iris básicamente tiene un epitelio pigmentado que está en la parte posterior del iris y el estroma que está en la parte anterior. Básicamente los tumores del iris se clasifican en sólidos y quísticos, son bastante más frecuentes los sólidos, y dentro de los quísticos tenemos los quistes del epitelio pigmentado, que estos están en la parte posterior del iris, son muy frecuentes y generalmente se mantienen inactivos y no requieren tratamiento, y los lesiones del estroma del iris, que estos son bastante poco frecuentes, tienen tendencia a aumentar de tamaño y en general a medida que van aumentando de tamaño comprimen la córnea, el iris, y tienen tendencia a cerrar el ángulo en la parte justamente por la obstrucción que genera. Y estos quistes del estroma del iris básicamente se clasifican en congénitos o adquiridos. Con respecto a las formas adquiridas pueden ser por cualquier tipo de trauma, un trauma penetrante o cualquier tipo de cirugía donde uno ingrese dentro del ojo. Y como dijo Juan, algo que yo que hago córnea y que desgraciadamente tengo experiencia son los crecimientos intraepiteliales, que es que crezca epitelio adentro del ojo, lo que los americanos llaman epithelial ingrowth o downgrowth. Básicamente es cuando el epitelio empieza a crecer dentro del ojo. Y en líneas generales, el epitelio cuando crece, empieza a crecer en forma de manta a nivel de lo que es la córnea o el iris, y raramente genera quistes, pero una de las presentaciones de los crecimientos intraepiteliales puede ser quísticos, y en general tiene alguna relación con las incisiones. En este caso de este paciente teníamos este quiste que no tenía relación con las incisiones y que tenía el aspecto de un quiste estromal del iris. Básicamente estaba justamente al no tener relación con las incisiones, eso es lo que sospechábamos. ¿Y qué harían ante este caso? Y lo primero que puedes hacer es, que no es permanente, pero es transitorio, es un JAG para descomprimirlos. Eso es una opción que no, se puede volver a aparecer, pero bueno, es una buena opción para si tenías con la presión alta para bajar la presión inicialmente. Y si no, Bien. después sacarlos.
Bueno, la verdad que no tenía experiencia con esto, también lo pregunté a Arturo, y básicamente no hay un consenso de lo que se hace con estas lesiones quísticas. Algunos dicen la escisión, otros dicen la punción, esta punción puede ser con Jack Láser, otros dicen la fotocoagulación con láser galón, pero hay un trabajo bastante interesante que fue realizado por los SEALs, que lo que realizan es la esclerosis absoluta inducida por alcohol. Este es un trabajo que publicaron los SEALs de 16 casos, donde lo que hacían es punzaban el quiste, utilizaban esta vía de 3 vías, donde por un lado aspiraban el quiste y por otro lado, una vez que lo aspiraban, inyectaban alcohol. Lo dejaban 1 minuto y después lo volvían a aspirar. Y repetían esto entre 2 a 3 veces. Con este procedimiento, básicamente lo que vieron de estos 16 pacientes, lograron que el quiste no vuelva en 15 pacientes y tuvieron que repetir este procedimiento 2 veces en solamente 3 pacientes. Por lo tanto, parecía como un tratamiento bastante poco invasivo y que según este trabajo tenía buenos resultados. Por lo tanto, me puse a tratar de buscar esta vía de 3 vías, hablé con los enfermeros y con los anestesistas y conseguí esta vía que utilizan mucho los anestesistas, donde le puse 2 jeringas de tuberculina y tenía esta manguerita, pero el problema que tenía con esta manguerita es que cuando trataba hice la prueba básicamente con un frasco, cuando trataba de aspirar, me quedaba mucho aire. Por lo tanto, lo que hice fue la saqué y puse directamente esta vía unida a una aguja 30G. El procedimiento es bastante simple, se llena la cámara anterior con viscoelástico, se usa silocaína intracameral y se introduce la aguja 30G. Uno tiene que buscar el punto donde el quiste está bien pegado a la córnea y eso es útil en el OCT. Uno aspira el contenido y una vez que lo aspira, uno introduce el alcohol. El alcohol hay que dejarlo entre 1 a 2 minutos. Yo hice esto y lo dejé 1 minuto, y un dato importante es que el ayudante cuando hace esto tiene que tratar de evitar sobreinflar el quiste, porque el riesgo es que cuando uno hace este procedimiento lo que puede tener es que el alcohol salga en cámara anterior. Y por la compresión tenía sinequias posteriores, por lo tanto puse un poquito de viscoelástico y separé las sinequias para tratar de que la pupila esté bien redondita. Al primer día, la realidad es que la paciente estaba muy bien, le habían mejorado la visión, tenía un poco de edema específicamente a nivel de la córnea inferior, pero posteriormente, a las pocas semanas, este quiste volvió a crecer. Esto es a la 3ª semana, donde tenía una visión de 20/60 y ya el iris volvía a tocar la pupila. ¿Qué es lo que Rogelio, sí. Rogelio, si el alcohol llega a pasar a cámara anterior, ¿te deshace el endotelio o no? Mira, yo justamente esa era mi gran duda. Estuve leyendo varios trabajos de esto, porque hay otros trabajos publicados del Shields, y dicen que con el viscoelástico, y si uno aspira y después se mete con la bomba, realmente genera un poquito de edema y no genera un daño grande. Pero la realidad es que no tengo experiencia. O sea, porque cuando nosotros estudiábamos las córneas que venían para hacer trasplante de córnea, me acuerdo que el ribete que quedaba para estudiar le poníamos alcohol y después lo teníamos porque ya las células endoteliales estaban muertas y ahí las podíamos contar. Por eso es que me asombra un poquito esto, ¿no? Pero puede ser que el hecho de poner viscoelástico haga que el alcohol no vaya hacia la cámara anterior. El viscoelástico es absolutamente esencial, o sea, el gran error de esto sería no poner viscoelástico. Poniendo viscoelástico, en el peor de los casos vas a dañar el bordecito donde toca el alcohol, pero no tiene por qué tocar el endotelio, porque, bueno, es protector. Con Arturo vimos un caso que del video se ve como en un momento sale un poquitito de alcohol por afuera del quiste, pero queda contenido con el viscoelástico y no pasa nada. Sí, creo que la clave tiene que ver, como esto usás, esta jeringa es la clave, tiene que ver el ayudante, que trate de no sobreinflar el quiste, y uno tratar de no mover mucho la agujita y que el paciente no mueva mucho el ojo.
Entonces, en la tercera semana tenía esta recidiva y mi pensamiento es, estaré dentro de esos 3 pacientes que publicó Shields que le debería hacer una nueva inyección o debería hacer otra cosa. No sé ustedes, Arturo, Juan, que tienen más experiencia, qué es lo que harían en este caso. No te creas que tenemos mucha experiencia, son casos muy puntuales, pero yo lo esperaría un tiempo, porque no parece estar produciendo problemas. Si produce problemas, lo hago, pero si no, lo esperaría, porque la esclerosis puede ser progresiva. Bien, bueno, el primer día el quiste estaba acá bien pegado a lo que es el ángulo, y lo que yo vi, y a una velocidad impresionante, es que empezó a crecer y llegó casi a la pupila a las 3 semanas. O sea, la verdad que me impresionó que venía creciendo bastante rápido. Por lo tanto, me traté de investigar qué es lo que se hacía con estos quistes, además de lo que es esta técnica de alcohol. Y hay un trabajo publicado en el Ophthalmology de la revista oftalmológica de Francia, donde además de hacerle lo que es la irrigación y la aspiración con alcohol, lo que hacen es posteriormente, a las pocas semanas, le hacen un láser de argón, cosa que me parecía algo bastante lógico. O sea, no me quedaba tranquilo hacer lo mismo y esperar el mismo resultado. Por lo que creo que 2 semanas más tarde volví a hacer lo mismo, ya me sentía con bastante experiencia en el procedimiento, le puedo decir, esto lo hice los 2 en 1 mes y medio, y a diferencia de la primera vez, lo que hice fue, le puse alcohol, y en vez de dejarlo 1 minuto, lo dejé 1 minuto y medio, y en vez de hacerlo 2 veces, este proceso de inflar y desinflar, lo hice 3 veces, cosa que por lo menos creo que va a tener más toxicidad de estas células y debería generar una mayor esclerosis. Y posteriormente terminé la cirugía haciendo lo que es el lavado de cámara anterior. Al primer día, la realidad es que me llamó la atención lo bien que estaba la córnea. Acá se ve el quiste que está bien a nivel colapsado, a nivel de lo que es el ángulo, pero bueno, no quería cantar victoria, y la resolución era 20-40, la verdad que estaba muy bien. Pero casi 1 semana más tarde la paciente me avisa que estaba viendo muy mal, y yo dije, uy, de vuelta volvió a crecer este quiste, y lo que veía es que en la cámara anterior tenía un nivel, no tenía gran reacción en cámara anterior, pero yo tenía una terrible vitritis. O sea, básicamente no veía por la vitritis que tenía. Por lo tanto, ¿cómo interpretaría este cuadro? ¿Como una endoftalmitis o como una reacción a este procedimiento? Yo pensaría en reacción. Parece que filtrara algo de alcohol para atrás. Bien, a mí lo que me llamó la atención es que la reacción fue más tardía, y me llamó la atención la vitritis. O sea, yo la realidad es que consideré que si filtraba alcohol, lo primero que se hubiera inflamado es la córnea y el segmento anterior, cosa que tenía una disociación, era como mucho más reacción en cámara posterior que en cámara anterior. Por lo tanto, teniendo en cuenta que tenía una buena visión y le había bajado a 20-150, hablé con los retinólogos y decidimos hacer básicamente una vitrectomía con inyecciones intravítreas. Fíjense acá donde estaban las sinequias posteriores. Esta cirugía la hizo el doctor Valeiras. Lo que hizo fue una vitrectomía con inyecciones de ceftazidima y vancomicina y un corticoide. La realidad es que son estos casos donde la cosa cada vez se va complicando más. Por suerte, y esto es lo que siempre me llamó la atención de este ojo, es que después del primer día, la realidad es que el paciente, más allá de este cuadro inflamatorio, que no queda claro si fue una endoftalmitis o no, tomamos muestras del vitro, no creció nada, pero ante la duda decidimos justamente tratarlo como si fuera una endoftalmitis. Este era a las 24 horas. Al mes, el quiste, o sea, el ojo se había recuperado, no había tenido nuevas reacciones en cámara anterior, la verdad que el ojo respondió cada vez desinflamándose, y a los 6 meses, básicamente, el quiste no volvió a crecer, no tuvo reacciones inflamatorias, y tiene una buena agudeza visual. O sea, y no le hice la láser de argón que tenía planeado, básicamente porque en el contexto de esta sospecha de endoftalmitis, consideré que lo primero que tenía que tratar de tratar es este cuadro inflamatorio.
Por lo tanto, les quería mostrar este caso porque no me queda claro si lo que terminó de cicatrizar el alcohol, lo que terminó de hacer que colapsara este quiste es el alcohol o la reacción inflamatoria que tuvo. Y tampoco me quedó claro si fue una endoftalmitis o una reacción al alcohol, que la realidad es que el cultivo y la muestra de la punción vitrea me dio negativo. Y también parece más una reacción inflamatoria, coincido con Arturo, porque el ojo estaba muy blanco para una endoftalmitis. O sea, era un ojo muy blanco, muy tranquilo, un nivel abajo, pero no era ¿viste? La endoftalmitis uno lo ve mucho más agresivo, salvo que por ahí, bueno, esté pensando. Y en general asociado a mucho dolor. Sí, no, la paciente tenía dolor, tenía un poquito de edema palpebral. La realidad es que no me queda claro. Y decimos... Yo lo que pensé del alcohol es porque cuando uno pone el viscoelástico protege la cara anterior del quiste, pero no protege la cara posterior. Si se llega a romper el quiste por atrás, que es muy delgadito también, nunca lo oí, nunca lo vi, pero podría ser que al manipular más se haya roto algo atrás y haya filtrado un poquitito para atrás. Es una imaginación nada más, porque la verdad que mi adivinanza es tan buena como la tuya. Bien, igual por la gravedad suena lógico. ¿Qué pasa si lo sacas quirúrgicamente? ¿Sangra ese quiste? Esa era una opción. La realidad es que la gran mayoría, porque esto lo consulté también en el foro de Facu Elche, y la gran mayoría de los casos que han tenido esto y que lo han sacado han tenido recurrencias. O sea, todos me sugerían hacer algún tipo de inyección, inclusive también está publicada una inyección de metotrexate para tratar de esclerosar esas células. Impresiona que esto era un quiste estromal, no sé, Arturo, qué es lo que vos pensás, pero otra opción era un quiste de lo que es epitelio, que es súper agresivo y una vez que entra en cámara anterior y no está quístico, es muy difícil de frenar. Sí, por la reacción pensaría en epitelio, perdón, en quiste de IRI, quiste estromal. Tengo una pregunta de Rogelio. ¿Por qué, si no estaba seguro que como todas las dudas de la vitreitis o la endoftalmitis, y con esa visión, no hiciste como protocolo una intravítrea y esperaste antes de hacer una vitrectomía? Mira, en el hospital, la verdad era que trabajamos en equipo y todos los días hay retinólogos, y ante una sospecha de endoftalmitis, en general preferimos, como todos los días hay retinólogos y todos los días operan, es tratar la endoftalmitis bastante agresiva con una vitrectomía y intravitreas. Te hago una pregunta, Roja, ¿usaste alcohol? ¿Qué alcohol usaste? Alcohol absoluto. Me costó conseguirlo. Es como una ampollita, porque generalmente se consigue el alcohol al 70%. Eso, perfecto. Rogelio, yo hace muchos años he visto cirugías de estas donde lo sacaban quirúrgicamente y después en el borde hacían criocoagulación justamente para que no recidivara. No sé si es una opción esa también. Sí, totalmente. Una opción es tratar de poner viscoelástico, tratar de ir separando básicamente de la córnea y del iris y tratar de sacarlo. Generalmente, y los videos que yo he visto de esto se terminan rompiendo, entonces lo que terminás es deshilachándolo y tratando de sacar como podés. El gran problema de las excisiones es eso, es que como es tan finita la pared, apenas los toca empieza a colapsar y uno lo termina deshilachando, pero eso es lo ideal, y la crioterapia también está descrito, la cauterización en las zonas donde lo sacan. Hay varias técnicas, no hay un consenso básicamente de la mejor técnica para sacarlo, ¿no? Che, igual a mí me sorprende lo que dijiste, que uno tiende a pensar, no voy a hacer lo mismo si no tuvo resultado, y al final hiciste lo mismo, por ahí con un poquito más de tiempo, y te dio resultado, y a veces uno no tiene mucha explicación. Sí, bueno, la realidad es que era la primera vez que lo hacía, y la verdad que puse 1 minuto y 2 veces, y en teoría el paper dice entre 1 o 2 minutos. No sé si habrá sido la acumulación del alcohol de los 2 procedimientos, o que esta vez tenía más confianza y lo dejé más tiempo, porque la realidad, como decía Cristian, que el alcohol salga a cámara anterior me daba básicamente pánico.
Yo creo que algo que está bueno remarcar, Roger, que es lo que dijiste vos antes, que es tener en cuenta la diferencia entre lo que es un quiste estromal o inclusión epitelial, porque el estromal de última podrías probar de sacarlo quirúrgicamente sin hacer nada más, porque no tenés mucho riesgo de que haya mucho crecimiento o mucha invasión de otras estructuras, mientras que el quiste epitelial sí. Si vos entrás, lo pinchás, lo deshilachás, después el epitelio sigue creciendo y te puede generar un cuadro mucho más complejo de resolver. Sí, yo he tenido, no sé si tienen experiencia, varios casos de pacientes con crecimiento intraepitelial a través de incisiones. He tenido un caso de un paciente que a través de una herida de catarata, que tuvo Seidel y la hipotonía permitió que por la incisión creciera y realmente después le generó un glaucoma, realmente muy difícil de tratar. Y también he tenido 2 pacientes que después de un trasplante de córnea han tenido epitelio. Es más, hasta he visto el epitelio que ha llegado hasta el iris, después se ha ido hacia atrás y hasta ahí llegué de verlo. O sea, realmente no sé si tienen experiencia con los crecimientos intraepiteliales y cómo lo manejan. Sí, eso se veía muchísimo cuando hacíamos intracapsulares, o sea, hace muchos años se veían muchos estos quistes, pero bueno, se manejaban de esa manera, se quitaban quirúrgicamente y se hacía diatermia o crío para que no recidivaran, pero muchos de ellos recidivaban igual, así que es la experiencia que yo tengo de aquella época. Sí, realmente para mí es una de las peores complicaciones después de un trasplante de córnea o una cirugía intraocular. Che, ¿los viste en penetrantes o en endoteliales, Roger? Yo lo vi en penetrante y también lo vi y está bastante publicado en lo que es los injertos endoteliales, porque al sacarle la DCMET es como que frenás básicamente lo que frena el epitelio. O sea, he visto un caso en un injerto endotelial y me puse a investigar y es bastante frecuente que pasen injertos endoteliales. Sí, eso también es a veces si trepanás mal y te queda un cachitín de epitelio, porque el endotelial como está cortado, después lo tenés que trepanar una vez cortado, y a veces si te llega a quedar un cachito de epitelio ahí, le estás metiendo directamente el epitelio en cámara anterior. Sí, y después tuve un paciente que le hice un DALK y me empezó a crecer epitelio entre la interfase del DALK. Tuve que levantarlo, limpiarlo y volver a suturarlo. O sea, el epitelio, la realidad es que para mí es algo que uno lo tiene que tener en cuenta, tiene que tratar de evitar cualquier tipo de crecimiento. Y también vi una vez en un paciente con unos anillos intrastromales, un nido de epitelio intrastromal. Y esto es bastante frecuente ver en la SIC, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, gracias, Rogelio. Por favor. Al cole. Alcohol en gel la próxima. No, al cole con las nenas ahora. Sí. Bueno, gracias a todos. ¿Arrancás, Juan, vos, entonces? Sí, acá que estoy abriendo. Dale. Ahí está. Bueno, acá necesito de la participación de todos. La idea es que sea son 2 partes. Si la primera de ver cuánto dura, si no tengo un casito después. La idea es primero tener un debate sobre básicamente lo que es la panfotocoagulación hoy en día. Y este debate a mí me surge porque gran mayoría de los pacientes que tengo son pacientes que vienen de lejos o del interior o son, no sé, o de José Cepaz o de donde sea, y yo los panfotos las hago acá en consultores, entonces a veces me cuesta mucho que el paciente vuelva. Le hago una sesión y tengo un caso que me marcó, que es Vivian y Julio, que hace 2 años le hice la primera sesión de panfotocoagulación, lo cito para la segunda sesión a los 15 días, el paciente no vuelve, y vuelve hace un mes ciego de los 2 ojos. Sé que todos debemos tener algún Vivian y Julio ahí en nuestro haber, un paciente que no volvió a hacerse el tratamiento y que después la retinopatía siguió avanzando y le destruyó el ojo. Entonces eso me hizo plantear un poco ¿habrá algo de la panfotocoagulación que podremos cambiar de cómo se hace clásicamente, de lo que está estipulado del ETDRS? Entonces esto se lo robé a Arturo, estas primeras 2-3 diapositivas, que es de cómo fue evolucionando la panfotocoagulación desde los 50 con el xenón, en los 80s como eran en el ETDRS, comparado con cómo son los láseres ahora. Entonces mi duda con esto es, ¿siguen siendo aplicables los mismos conceptos que se aplicaban en el ETDRS con los láseres que usamos hoy en día?
¿qué diferencia generan los distintos tiempos de exposición? O sea, en el ETDRS cada disparo era de 100 milisegundos o 0.1 segundos. Hoy estamos usando disparos mucho más cortitos, de 0.02 segundos, o sea, 20 milisegundos o 10 milisegundos. ¿Qué diferencia genera el tamaño del spot? ¿Qué diferencia genera el poder? Entender un poco el concepto de lo que es la ventana de tratamiento. Y si se puede hacer el láser en una sesión o siguen siendo necesarias hacer múltiples sesiones. Entonces, primero quería preguntar cómo hacen ustedes, los que más hacen láser, Pablo, Cristian, Pato, Arturo, Lau, todos, hacen, lo principal es esto, ¿qué duración de disparo suelen usar? Si me preguntás a mí, creo que es factible ahora que tenemos el láser nuevo hacer múltiples disparos, pero creo que en el caso como el que vos presentás, y como normalmente este tratamiento de panfotocoagulación produce mucho dolor, a veces es preferible hacer un bloqueo del ojo y poder tratarlo en forma completa. También es cierto que si vos haces una panfotocoagulación muy intensa, en una sola sesión podés llegar a tener hasta un desprendimiento exudativo después en el postoperatorio, en el post-tratamiento. Pero bueno, es la única manera a veces de tratar estos casos que después sabés que no te van a volver, se te van de las manos y cuando vuelven, vuelven como este que vos contás. Así que creo que es una opción esa. Y hay que tener mucho cuidado porque una de las cosas que ayer inclusive vi un paciente que supuestamente tenía una panfotocoagulación, le hice una RFG y te muestra un montón de lugares que tienen cierres vasculares y que están activos, y que está haciendo una neovascularización igual. Así que es muy importante ser muy prolijo en este tratamiento como para que realmente no queden áreas de bloqueo. Perfecto. Creo que es importante recalcar también que no empecemos a pensar que todo lo antiguo era mejor. La realidad es que cuando hacíamos la panfotocoagulación desde el xenón al argón a todos los distintos equipos, también había un montón de recidivas. Cuando se hacía un tratamiento intenso, eso que le quemaban casi toda la retina, también había recidivas. Y estaba descrito, había trabajo de Blankenship y otros, que hablaban de un 40% a 60% de pacientes que necesitaban nuevos tratamientos y un porcentaje alto que terminaba en vitrectomía. Entonces, no nos quedemos con la idea que el tratamiento agresivo evita hacer nuevos tratamientos. Sin control no hay tratamiento mágico. O sea, yo estoy convencido que un tratamiento es suficiente en muy pocos casos. Personalmente no le hago anestesia, pero porque haciendo disparos chiquititos y muchos con paciencia creo que no hace falta anestesia, pero sí cuando tengo que hacer un tratamiento muy intenso de una, y en muchos otros casos también, le hago además el Avastin. Yo creo que desde que uso Avastin al mismo tiempo que la panfotocoagulación, no he visto un solo caso de edema macular, reacción inflamatoria, disminución de visión, ni uno. Que yo me acuerde por lo menos ninguno. No sé ustedes qué opinan. Es muy interesante lo de la Avastin, Arturo. La verdad que ha cambiado un poco el postoperatorio de el post-tratamiento de estos casos, porque siempre hacían un edema macular secundario y ahora con eso no lo hacen. Así que claro, es muy bueno porque siempre le bajaba la visión y ahora eso lo podés manejar un poquito mejor. Sí. Yo te cuento que nosotros no tenemos disparos múltiples, así que tengo que seguir disparando a uno y estoy como Cristian, cada vez me aburro más y lo quiero hacer más rápido. Y he tenido 2 pacientes este año lejos y que se portan mal y que no vienen. Y cuando estoy en el quirófano lo llamo, nosotros tenemos mucha facilidad con el anestesista, le hago una perivulvar, me pongo el OBI de los prematuros y les amboloteo todo, disparo juntos y chao, porque si no sé que no va a volver. Y es espectacular cómo quedan con el láser del OBI y ahí nomás le clavo una Avastin, como dice Cristian. Le hago todo el combo junto porque si no, no van a volver. Sí, en realidad además el láser del OBI lo que tiene como ventaja es que por ahí ojos que tienen un poco de catarata, más que tenemos por ahí pacientes de PAMI que no podemos hacer las cosas en el orden que uno quisiera, con el láser del OBI, igual que con la lámpara de hendidura, pero usando la lente de 78 dioptrías para disparar, se pueden atravesar por ahí ojos con un poco de hemorragia o cataratas bastante densas sin mucho problema.
Así es que bueno, el lobby para eso nos ha mejorado mucho la situación. Por supuesto, el tema es que te quedan disparos más grandes, tenés que trabajar fuera de las arcadas porque no podés ser muy preciso en el centro. Y bueno, y ayudarte con algo, pues si no las inflamaciones son importantes. Eso sí, Avastin, básicamente. Juan, además está lo que vos decías, que no vienen, yo le hago, en una sesión le hago la mitad de los disparos en un ojo y la mitad del otro, y a la siguiente sesión, la semana siguiente, le hago la otra mitad y ya está completo. O sea, son 2 sesiones de láser, y además hay que considerar que, bueno, el Avastin dura un mes, y a veces cuando el edema es muy grande, por ello le pongo triamcinolona, o Avastin y triamcinolona juntos también, porque dura bastante más tiempo. Así que y la duración del disparo, lo que vos decís, es todo lo que da. Lo manejo con el pie, eso, con el pedal. Yo la verdad que lo manejé con el pie mucho tiempo. Hice también indirecto hace años ya que dejé de hacer indirecto, pero hacía mucho OBI antiguamente. Lo cierto es que con el aparato, antes que tuviéramos el multispot, digamos, yo lo que hacía era disparos relativamente chicos de 200 micras máximo y tenía paciencia nada más. Pero es cierto que yo no trato de a 10 pacientes, trataba de a 1 cada tanto. Entonces no tengo la cantidad de pacientes, el número de pacientes que tenía antes. Pero lo manejé siempre sin anestesia, como dice Emilio, con 2 sesiones habitualmente. Pero ojo, esas 2 sesiones que le hago hoy, después, qué sé yo tengo una sobrina mía que muchos conocieron ahí en el consultorio, que yo empecé con 2 sesiones y después hubo que hacerle unas 7, 8 o 9 sesiones para completarle distintos puntitos. Se salvó de la cirugía raspando, pero si no hubiera tenido controles después de las 2 sesiones, yo estoy convencido que hubiera perdido el ojo como muchos otros pacientes. Así que lamentablemente no hay alternativa que seguir controlándolo. Perfecto, bueno. Comúnmente siempre que charlo esto primero de las 2 sesiones, yo suelo hacer lo mismo, y este paciente no me vino la segunda, y me plantó muy rápido, y vino 2 años después. Y siempre que charlo esto con casi todos, siempre los planteos son el mismo, que el hacer una sesión genera un aumento del edema macular, que puede generar un aumento de riesgo de los desprendimientos coroides y el dolor. Esas son las 3 cosas que principalmente siempre se dicen del láser, de cuando uno es muy agresivo con el láser. Entonces, mi duda es, eso que se aplicaba perfectamente en el ETDRS con disparos de 100 milisegundos y con 500 micras, ¿se puede aplicar igualmente, exactamente igual con el láser que usamos ahora? Entonces empecé a evaluar cada uno de los detalles que estamos cambiando con este láser. Entonces lo primero que tenemos es lo que es la duración del disparo, que es lo primero que cambió con estos nuevos láseres. Entonces lo que sabemos es que la duración del disparo y el efecto térmico que hace eso en la retina no es lineal. O sea, no es necesario aumentar la misma cantidad de poder en relación al tiempo de exposición. Entonces, para entender esto, si yo hago un disparo de 100 milisegundos a 200 milivolts y con eso tengo una marca intermedia, no voy a necesitar subir el poder a 2000 milivolts si le bajo a 10 milisegundos. ¿Se entiende? O sea, no es directamente proporcional. Entonces yo el poder que voy a usar para un disparo más cortito va a ser mucho menor. Este menor poder que yo tengo que usar genera esto, genera que los disparos de menor duración, con menor poder, generan disparos más chiquititos. Y estos disparos más chiquititos tienen una característica, que es, si se fijan en este gráfico, estos son cortes histológicos de la retina hechos 1 hora después del láser. ¿Bien? En la columna de este lado tenemos lo que es el poder del láser, y en la columna de arriba tenemos lo que es la duración de los pulsos. ¿No? Entonces tenemos 10, 20, 50, 100. 100 es lo del ETDRS, 20 y 10 es lo que más se suele usar hoy en día. Y fíjense que los disparos de menor duración generan impactos que son más profundos, que afectan menos las capas internas de la retina, y que se expanden menos lateralmente. Cuando vamos a los disparos de 100, ya desde el segundo poder que usaron en este caso, esto es un ojo de conejo, ya el disparo se empieza a extender. Estos disparos eran de 132 micras, ¿tá? Y todos los disparos que se hicieron con el láser de 100 tuvieron un aumento del tamaño del 30%. Acá en este gráfico, si ven, tenemos la línea punteada en el centro, es cómo se veía el disparo en la retina apenas hecho, y la línea sólida que se ve por fuera es cómo se veía el disparo una vez cicatrizado, o sea, qué cantidad de retina afectó. Los disparos de menor duración, el crecimiento fue menor al 10%, mientras que en disparos de mayor duración, el crecimiento promedio fue del 30%. ¿Tá? Entonces, para empezar ya tenemos
un concepto que es que los disparos de menor duración generan cicatrices más profundas, que afectan menos la retina interna y que se expanden menos lateralmente. Esto nos lleva a otro concepto que es lo que es la ventana de tratamiento. La ventana de tratamiento es la diferencia entre que un disparo no marque y lesione la retina. ¿Bien? Y esta ventana de tratamiento es mayor a mayor duración. Entonces lo que se dice es que con un disparo de 1 milisegundo es aleatorio. Disparás, no marca, disparás, rompe la retina. Disparás, no marca, disparás, rompe la retina. Y a medida que aumentamos el tiempo de duración de cada disparo, aumenta esa ventana de tratamiento y nos da una mayor posibilidad de jugar con el poder. Que marque blanco, que no queremos, o que marque apenitas, que es lo que buscamos. Por eso es que se recomienda que los disparos sean de 10 o de 20 milisegundos y no de menos, porque ahí ya es muy difícil. Otro factor es la amplitud del spot. A mayor amplitud del spot más grande, aumenta esa ventana de tratamiento. Entonces, si hacemos un spot, comparemos acá en esta línea, que es de 10 milisegundos. Con un spot de 130, la ventana de tratamiento es un poco más chica, con un spot más grande, la ventana de tratamiento es un poco más grande. O sea, nos da más chances de jugar con esto. O sea, nosotros lo que buscamos es no quemar la retina, no hacer una herida blanca, pues sabemos que esa herida blanca llega hasta la retina interna. Entonces tenemos que ir buscando hacer la menor lesión posible con el menor tiempo, porque sabemos que esa lesión va a ser más profunda y se va a expandir menos. Siempre el tamaño del spot, inicialmente en el ETDRS era de 500 micras. Eso era lo establecido, lo estándar. Con el tiempo fue creciendo la tendencia, como dice Arturo, a disminuir el tamaño del spot para disminuir el dolor. Un disparo más grande requiere más poder, duele más. Un disparo más chiquitito requiere menos poder, duele menos. Mi duda era, ¿aplica eso a menores tiempos de duración? ¿Es lo mismo el láser de 100 milisegundos que el láser de 20 o de 10 milisegundos? Y lo que sabemos es que no. El dolor es totalmente distinto entre un láser y el otro. Hay un montón de trabajos que confirman eso, que para mismo tamaño de spot, misma intensidad, o sea, que la marca sea del mismo blanco, por decirlo de una forma, tenemos menos dolor con menos tiempo de impacto. Entonces, por ejemplo, acá saqué el recorte de uno de los papers, que dice que para lesiones de 300 micras, aunque necesitemos más poder para hacer una lesión moderada con 0.02 que con 0.1, el dolor que genera eso es mucho menor. Acá en el gráfico que hicieron ellos, era de 1.4 como medían el dolor para 0.02 versus 5 para 0.1. Y todos los trabajos que fui revisando sistemáticamente dicen exactamente lo mismo, que para hacer una lesión de una intensidad media, menores tiempos de duración generan mucho menos dolor y son mucho mejor tolerados que mayores tiempos de duración. Respecto al poder, el poder en verdad no hay mucho que charlar porque va a depender más de cada retina, de la opacidad de medios que tenga el paciente, del edema, de la catarata y de todo lo que estuvieron diciendo antes. O sea, uno va a buscar el mínimo poder que marque, porque no quiere arruinarle toda la retina entera, sino marcar solamente la retina externa, pero va a ser el poder necesario, o sea, el poder va a depender de cada caso. Lo que sí es importante resaltar es que el aumento del tamaño de la cicatriz es lineal al poder que usamos. Entonces, si yo hago un disparo, el disparo marcó apenitas, y yo aumento el poder de ese disparo y marca más blanco, no solamente afecto más la retina interna, o sea, hacia adentro, sino que también crece el tamaño de ese disparo. ¿Bien? Y acá el planteo, lo que mi duda era, ¿hace falta una sesión o múltiples sesiones? En el ETDRS, el láser que hoy en día se dice láser convencional, hacer una panfotocoagulación completa tenía un aumento en el riesgo de complicaciones, que es estipulada como completa, como mínimo 1.200 a 1.600 disparos de 500 micras, separados por un espacio equivalente a la mitad de un disparo, por el espacio que se expandían esas lesiones, cubriendo desde las arcadas hasta el ecuador. ¿Aplica lo mismo para el láser multispot? ¿Tenemos el mismo riesgo de complicaciones? Lamentablemente, cuando vamos a buscar trabajos, desde la salida de los antibiogénicos, hay cada vez menos trabajos sobre láser per se. ¿Bien? Entonces no tenemos un estudio multicéntrico de retrospectiva doble ciego, pero sí tenemos un montón de trabajos de hospitales así, separados que hacen su presentación, y en todos alcanzan exactamente la misma respuesta, que es que los dos tratamientos son igual de efectivos y que no se presenta un aumento de complicaciones cuando comparamos un láser convencional en múltiples sesiones versus el láser multispot en una sesión. ¿Bien? Son exactamente comparables a hacer muchas sesiones con el láser convencional
o una sesión con el láser multispot. Entonces, mis conclusiones respecto a esto es, si se puede y se tiene, usar el multispot. La duración que yo recomiendo es de 20 micras porque te da esa opción de esa ventana de tratamiento para tratar de buscar la menor quemadura. Con 10 micras a veces te pasa que se te pasa el disparo y marca muy blanco, entonces ya generas afección de la capa de fibras y vas a generar un escotoma mayor. Yo ahora volví a crecer con mis spots. Antes usaba spots chiquititos para que al paciente le duela menos, y hoy en día usando spots de 200 o 250 micras con la lupa Super Quad que te duplica el spot, estoy teniendo excelente tolerancia y el mínimo poder para ver una marca. Y últimamente lo estoy haciendo en una sola sesión y no he tenido ninguna complicación, ni aumento del edema después del láser, ni desprendimientos coroides, y estoy teniendo una excelente tolerancia al dolor de los pacientes. La verdad tuve muy pocos casos que el paciente le dolía, entonces tuve que suspender o que cambiar algo usando esta configuración. Lo que se plantea ahora es, si los disparos no se expanden como el ETDRS, ¿cuántos disparos hacen falta? ¿Hace falta la misma cantidad de disparos? ¿Hacen falta más? ¿Tengo que cubrir más área? Y acá es lo que dice Arturo. Lo más importante de esto es seguir al paciente y reforzar en caso de ser necesario. Yo tengo una panfoto completa, le hice 3000 disparos, tengo toda la retina completa. Como decía Cristian, entre disparos te quedan áreas donde sigue habiendo isquemia y puede eso desarrollar que se generen neovasos. Entonces es básico y una regla seguirlo a este paciente, porque puede ser que haga falta reforzarles el láser. ¿Tá? Con un solo tratamiento no nos podemos quedar tranquilos y contentos de que ya es suficiente. Excelente, excelente presentación. Gracias, Juan. No podemos cambiaría su forma de hacer láser. ¿Cómo? Mira, te puedo hacer dos... Perdón, no sé si ya está finalizado totalmente el debate o te puedo hacer dale, Vivi. Un par de comentarios. Sí, obvio. La idea es esa. A ver, primero, comentario número 1. Vos podés hacer la panfotocoagulación más, por ahí, mucho más completa de lo que te gustaría, porque le seguís echando, porque sigue teniendo proliferación, pero si el paciente no mejora su control clínico, no mejora. O sea, yo he tenido pacientes con RFG que se veía que no filtraba por ningún lado y hasta que no mejoró su control clínico no empezó a mejorarse. Esa es una de las cosas. Y la otra, hace no mucho tiempo tuve por primera vez un paciente que tenía un ojo único porque el otro había tenido un accidente de niño, que tenía una retinopatía proliferativa no muy florida, pero ya tenía neovasos en la periferia, entonces le indiqué la panfotocoagulación, y desde el momento que le hice, normalmente yo lo hago en 3 sesiones, no tengo multispot. Cuando le hice la primera sesión, volvió, pero volvió muy preocupado porque notaba muchísimo su déficit de campo visual, cosa que no es lo habitual, no me ha pasado muchas otras veces. Y aceptó, se entendió y aceptó terminar su panfoto, pero hasta el día de hoy él se queja de que él ve, o sea, como que con el tiempo mejoró el campo visual, pero como que él dice que ve más oscuro que antes. No lo sé, es la primera vez que me pasó así. Ustedes dirán, tampoco fue una panfoto pesada, fue una panfoto normal. Estuve buscando respecto al tema del campo visual, a ver si había diferencia entre el defecto que generaba el láser de corta duración versus el de larga duración, y encontré un par de trabajos que dicen que la afección del campo visual es menor, pero no me parecieron muy serios, entonces no los cité ni los nombré. Me gustaría encontrar uno que sea un poquito más serio que nos muestre eso, pero dicen justamente eso, que como el láser es más profundo, el defecto del campo visual que se genera es mucho menor. Es más, hasta en este trabajo lo que decían es, el defecto de campo visual en gran parte en una retinopatía diabética severa los vas a tener por la isquemia que tiene esa retina en la periférica. Entonces hablaban que después del láser multispot completo, mejoraba el campo visual, porque disminuía la isquemia, entonces mejoraba la función de esa retina periférica. No me pareció tan confiable el trabajo, entonces no lo cité, pero sería algo bueno para estudiar y analizar. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta del campo visual es que cuando uno hace disparos que sean de todas las profundidades de la capa, incluida la capa de fibras, acuérdense que un disparo produce un escotoma absoluto a toda la periferia.
Entonces, en teoría, con una hilera de disparos alrededor de las arcadas, sin tratar la periferia, van a tener un escotoma del 100% de la retina periférica. Yo creo que cuando uno hace disparos, por lo menos en mi experiencia, cuando yo hago disparos con el endoláser o con el LOBI, a mí me costaba muchísimo hacer disparos suaves. En cambio, con el láser común, con lente de contacto, hacer disparos suaves que quemen solamente las capas externas de la retina es la norma. Para mí es la norma, por lo menos. Entonces creo que es el punto clave de eso. Yo no tengo pacientes prácticamente ninguno, vos has trabajado conmigo muchos años, que se quejen de pérdida de campo visual después de un láser. No tengo recuerdo de uno solo en los últimos quizás 20 años. Creo que el tema es hacer disparos muy suaves, me parece. De todos modos, no es común. Yo tengo uno solo en 20 años de muchos láser, pero está bien. Es raro. Viviana, y lo que vos decís con respecto al control clínico es totalmente cierto, y no nos tenemos que olvidar que además de la retina también se afectan la coriocapilar, los lobulillos de la coriocapilar, y por eso es que muchas veces encontramos que no hay una mejoría a pesar de un buen tratamiento hecho de panfotocoagulación, pues nos olvidamos que la coriocapilar también se afecta en el ojo diabético. Así es muy importante que el control clínico también sea muy estricto. A eso le agregaría del control clínico, por favor no suspendan una fotocoagulación porque no sea bueno el control clínico. La fotocoagulación te puede salvar durante un tiempo, no te va a salvar por largo tiempo, pero te puede salvar por un tiempo. No dejen de ninguna manera, no de ninguna manera. Es más, para los que no tienen manejo. Tenés que ir con más énfasis a eso, pero saber que para que realmente se mejore, tiene que mejorar el control clínico. Juan, vos sabés que es realmente muy buena la clase y te hace pensar cómo uno está trabajando. A veces uno se acostumbra a trabajar con lo que está haciendo y hay que volver a mirar esas cosas. Pero lo que decía Arturo y lo decías vos, yo me he acostumbrado, nosotros tenemos una facilidad de hacer la RFG porque tengo un asistente en la clínica y lo hago, termino de hacer la panfoto que yo creo que he completado y le hago un RFG al mes y siempre tengo algunos lugares que me quedaron sin dispararle. Me parece que, pero tengo que volver a reforzar algunos lugares. Y lo que he estado viendo, ahora tengo un cardiólogo amigo que está trabajando muy bien acá en San Juan, he empezado a estudiar los pacientes que agrandan la faz, la zona avascular macular, y normalmente cuando los pacientes tienen agrandamiento por isquemia de la zona central, tienen ya daño cardiovascular de isquemia cardíaca. Y entonces cada vez que veo un paciente con una faz agrandada, lo mando a que le hagan un estudio cardiovascular que es intervencionista, este cardiólogo, y hemos tenido 3 pacientes que ya tenían daño cardiovascular de isquemia. Bueno saberlo para mandarlos también a que los evalúen. Buen dato. Y siempre vas a tener ese porcentaje que no viene. Me causa gracia cuando hacen los trabajos comparativos y te dicen que con una inyección mensual de antiangiogénico de por vida andan fenómeno y tenés el mismo resultado y vos no lográs que venga la segunda sesión de panfoto. Entonces, sí. Creo que es útil recalcar, ya que dijiste eso, Lau, que los trabajos que se hicieron en los pacientes que estaban en estudios por estos tratamientos con solamente inyecciones, hubo más de un 50% de deserción. Más de 50% de deserción. O sea que esos pacientes no quedaron tratados y al mes, 2 meses de la última inyección ya no tenían ningún efecto. O sea, es un desastre hacer tratamiento con inyecciones. Claro, solamente, a eso iba. Hay una correlación entre la retinopatía proliferativa, el compromiso cardíaco y también el compromiso renal. Y por eso es que esos pacientes se vuelven hipertensos y todavía agravan todavía más su situación. Así que eso está bien estudiado y se sabe que es así. Así que bueno, es simplemente para acotar con respecto a la parte clínica. Trajiste un lindo debate, Juan. Gracias, sería interesante. ¿Qué importancia le dan al estudio de la extrema periferia con el California en cuanto a definir que la panfotocoagulación ha sido exitosa? Porque a veces se suelen acumular disparos en polo posterior y hasta la periferia media,
podríamos llamarlo una mala panfoto, pero esto es como extremo cuando se usa el California. ¿Qué importancia le dan a eso? Eso inicialmente tuvo un auge muy fuerte cuando se empezó a hacer el California y era la indicación de hacer la panfoto hasta lo más periférico que puedas. Y lo que estuve leyendo, lo que se sabe de los últimos trabajos es que la extrema periferia tiene una mayor incidencia en el consumo de oxígeno en la retina, entonces tiene una menor importancia a la hora del láser. Entonces, esa extrema periferia que se ve con esa isquemia en los Californias no siempre implica una real isquemia y no siempre va a modificar en base a la respuesta que vamos a tener. Bárbaro. Yo le encuentro una utilidad extrema al California en el sentido que no es tan operador dependiente. Una RFG teóricamente muy bien hecha te va a mostrar las zonas de isquemia, pero la realidad es que las RFG en la mayoría de los casos no son muy bien hechas. Entonces yo personalmente hoy estoy pidiendo solamente California, pero concuerdo con Juan, o sea, es obvio que uno no necesita quemar hasta el último rincón de la retina. O sea, yo veo montones de pacientes que quedó con una retinopatía totalmente controlada, viendo la evolución, y sin embargo quedan un montón de zonas muy periféricas que no quedaron tratadas. Yo no soy tan maniático como antes de quemarle el último rincón de la retina. Sí, de dependiendo, todos por modos, supuesto, del paciente. También hemos visto fotocoagulaciones que teóricamente son panfotocoagulados y en realidad tienen muy quemado desde las arcadas hasta posterior al ecuador. O sea, no han ido ni un poquito más afuera. Y eso también está mal. O sea, hay que llegar por lo menos hasta las vorticosas, como decía el TDRS. Ese es el típico láser de lupa de 3 espejos, que uno ve que tiene quemado alrededor de las arcadas y un bordecito afuera entre los 3 espejos. Claro, ni han movido un poquito la lupa ni han cambiado de lupa. Sí, exactamente. Porque podés ir hasta la periferia con esa. Sí. Bueno, creo que estamos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy Juan. bueno. Buenísimo. Gracias a todos. Nos vemos el martes. Hasta luego. Gracias. Abrazo a Está todos. muy bueno, muchas gracias. Chao, buen día. Saludos. Buen día.